Doy la bienvenida a esta explicación de un problema de aplicación al cual le llamé problema del sonar, precisamente porque se menciona esta tecnología y es necesario pues entender algunas cosas. Primeramente, lo que hay que entender es qué es un sonar. Pues un sonar es un dispositivo que envía pulsos de onda de sonido a través del agua. Estos pulsos de sonido generalmente son o sobrepasan, perdón, el intervalo máximo audible del ser humano. Eso significa que el ser humano puede llegar a escuchar frecuencias de hasta 20.000 Hz, o sea, 20 kHz. Cuando una onda sobrepasa este límite, se le llama que es una onda ultrasónica. En el caso del sonar, emite ondas ultrasónicas porque son frecuencias muy altas. Entonces, frecuencias altas representa longitud de ondas cortas y en esta tecnología es necesario cumplir con estas dos características. ¿Cuál es la función? Pues la función es emitir estas ondas. Estas ondas van a golpear eh, alguna obstáculos, por ejemplo, puede ser vegetación, puede ser peces, puede ser inclusive hasta la misma profundidad del océano. Una vez impacta uno de estos obstáculos, la onda refleja, regresa al dispositivo, lo que hace es que mide el tiempo que tarda la onda en bajar, golpear y regresar. Y con esta información entonces puede tener una idea de a qué distancia están los distintos obstáculos. Inclusive se puede hacer un mapa de geolocalización de los obstáculos que están más o menos cerca. Y lo tienen los submarinos, también lo tienen algunos barcos. Y es una tecnología que aplica este concepto de ondas. Vamos a entender qué dice el problema de aplicación. Nuestro problema de aplicación creo que este es el número 15, creo que este es el número 15, dice así. Un generador de sonar de un submarino produce ondas ultrasónicas periódicas con frecuencia de 2.50 MHz. Mire la diferencia. Estamos hablando de por 10 a las 6 Hz. Son megahertz. Estamos hablando de tres órdenes de magnitud mayores que la del ser humano o lo que puede percibir el ser humano, que es hasta los kilohertz. Ok, la longitud de onda en agua del mar es de 4.75 por 10 a la menos 4 metros. Esa es otra información valiosa. Cuando el generador se dirige hacia abajo, un eco reflejado por el piso oceánico se percibe 10 segundos después. Este tiempo también es importante conocerlo. ¿Qué profundidad tiene el océano en ese punto? O sea, esa es la pregunta a la cual queremos llegar. La profundidad del océano en ese punto en que se emitió esta onda. Y aquí hay una observación muy importante para poder resolver esto. Suponga que la longitud de onda es constante, que quiere decir que no cambia a todas las profundidades. Esta presunción aquí no es totalmente cierta, pero para efectos de simplicidad en nuestro problema la vamos a asumir como tal. Ok, lo primero que vamos a hacer aquí es, y siempre se los digo, lo primero que hay que hacer es sacar los datos. ¿Cuáles son los datos de este problema? Muy bien, tenemos aquí, comenzamos con una frecuencia. La frecuencia es de 2.50 megahertz. Esa es la frecuencia de oscilación de la onda. Y hay una longitud de onda que es de 4.75 por 10 a la menos 4 metros. 2.50 megahertz es lo mismo que decir 2.50 por 10 a las 6 hertz. Y aquí pues ya está en metros, así que no hay que hacer absolutamente más nada. ¿Qué hace falta aquí? Aquí hace falta la velocidad. Y yo puedo calcular la velocidad. Yo la velocidad la puedo calcular de esta forma. Velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Ambos datos los tenemos. La longitud de onda es de 4.75 por 10 a la menos 4. Y lo voy a colocar aquí, 4.75 por 10 a la menos 4 metros. Y la frecuencia es
Un segundito para ir cambiando esto aquí, ponerlo más para acá. Ok, la frecuencia de oscilación es de 2.50 por 10 a la 6 Hz. 2.50 por 10 a la 6 Hz. Esta operación que estamos realizando aquí, esta velocidad que estamos buscando aquí, quiero que observen algo muy interesante. La frecuencia es muy alta. Estamos hablando de por 10 a la 6. Y la longitud de onda es bien pequeña. Estamos hablando de por 10 a la menos 4. Esto pues no forma parte de este problema, pero quiero hacer esa observación porque resulta de que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Y viceversa, frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. ¿Qué significa eso? Eso significa que estamos hablando de si uno aumenta, o sea, si la longitud de onda aumenta, la frecuencia disminuye. Y viceversa, si la longitud de onda disminuye, la frecuencia aumenta. Entonces, esto es muy importante para conocer que ellos son inversamente proporcional y a eso le llamamos proporcionalidad inversa. Ok, yo meto estos valores en la calculadora y esto me debe dar aproximadamente a 1187.5 metros por segundo. Esa es la velocidad o la rapidez. Muy bien. ¿Cómo calculamos la profundidad? Hay una fórmula en la cinemática que me dice que la velocidad es igual a la distancia recorrida entre el tiempo. O sea que si yo tengo velocidad y tengo tiempo, yo puedo calcular la distancia. En este momento podemos hacer un cálculo de esa distancia como si fuese la profundidad, tomando en consideración la velocidad de la onda que la acabamos de calcular y el tiempo que nos da el problema. Pero aquí con el tiempo yo necesito saber, pues aquí pudiéramos sacar esos datos, ¿no? Nuevamente, los datos son la velocidad, que es 1187.5 metros por segundo, que lo acabamos de calcular, y el tiempo. Pero este tiempo que me dan aquí de 10 segundos, es muy necesario que analicemos eso y voy a presentárselo aquí. Para calcular o determinar ese tiempo es necesario saber más o menos qué es lo que está sucediendo. Hay una manera muy fácil que es haciendo un diagrama. En este caso tenemos aquí el submarino y tenemos entonces una onda emitida del sonar que va hacia abajo. Esa onda toca la superficie y rebota. Son las blancas. En este caso las azules son las que bajan y las blancas son las que suben. Toca la superficie, rebota. ¿Qué sucede? El tiempo que me da el problema es el tiempo total de hacer esto, ambos, tanto bajar como subir. Pero yo necesito saber cuánto es la profundidad, o sea, a qué distancia, voy a colocarlo aquí, a qué distancia está el submarino de la profundidad, esta distancia. La distancia que recorre la onda que estoy calculando es tanto a la profundidad y tanto para subir. ¿Qué significa? Que yo solamente necesitaría, en este caso, cuál sería el tiempo que la onda demora en bajar, no en subir. Y el problema ambos me da la vuelta completa. Aquí es donde entra esta observación que está aquí. Suponga que la longitud de onda constante a todas las profundidades. ¿Qué significa? Que no va a cambiar, la longitud de onda se va a mantener constante, no importa la profundidad. Y vuelvo y digo, no es necesariamente cierto. Si esto es así, significa que el mismo tiempo para bajar es el mismo tiempo para subir.
Y si él demoró 10 segundos en dar esa vuelta, ¿cuánto tiempo sería para bajar y cuánto tiempo sería para subir? Bueno, él demora 5 segundos para bajar y 5 segundos para subir. Yo nada más necesito lo que requirió para bajar. Entonces, obviamente aquí yo voy a tener dos tiempos. Voy a tener aquí el tiempo 1, que son los 5 segundos para bajar, y el tiempo 2, que son los 5 segundos para subir. Sumados dan el tiempo total, que son estos 10 segundos que están acá. Ok, quiere decir que solamente voy a necesitar 5 segundos. Entonces calculo cuánto es la distancia. Tengo la velocidad, que es distancia recorrida entre tiempo, pero si yo quiero la distancia tendría que despejar. Sería velocidad por tiempo. Y la velocidad por tiempo, ya la calculé, la velocidad es 1187.5 metros por segundo, y el tiempo es solamente de 5 segundos. Los segundos se cancelan y hago esta multiplicación en la calculadora y me da a la distancia recorrida, que es la profundidad, es de 5937.5 metros. Esto viene siendo la distancia que demora la onda desde que sale del sonar hasta que toca la superficie del mar, la profundidad del mar, perdón. Y eso pues va a ser la profundidad que me pide el problema.